entiéndelo en tu corazón. Y yo sé que el Espíritu Santo está hablando hoy a ti y te está diciendo: plántate sobre la roca de Jesucristo. No te muevas de ahí, no hagas caso de murmuraciones, no te dirijas tu vista a otro lado que no sea a la cruz, a Jesucristo. Amén. ¿Puedes tomar tu lugar? Señor, te damos gracias por este día, te damos gracias porque nos permites estar aquí, Señor, porque nos permites gozarnos en tu presencia, porque nos permites acercarnos al trono de misericordia, Señor, donde hallaremos oportuno socorro. Porque sabemos, Señor, que como hemos cantado y declarado, tú eres fiel, tú lo harás otra vez, Señor, lo has hecho 1 y 1000 veces y lo volverás a hacer, Señor. Y nuestra esperanza está puesta sobre la roca que es Jesucristo. Amén y amén. Señor, gracias por esta hora y te pedimos que la palabra que hoy vamos a lanzar, Señor, sea palabra que venga desde tu mismo corazón, Señor. No permitas que en ningún momento sea una persona, sea yo, sea quien sea el que hable, Señor. Habla tú, Señor, porque solo tú tienes palabras de vida eterna. Gracias en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, pues bienvenidos los que ya están aquí, bienvenidos los que nos ven por internet. Tú que nos ves por internet, te pedimos que tomes tu lugar, que escuches atentamente lo que vamos a hablar hoy y que al final de este mensaje lo compartas. O si puedes en este momento que se está transmitiendo en vivo, compártelo con las personas que tú sabes que necesitan escuchar de la palabra de Dios. Y sabes una cosa, todo mundo lo necesitamos. Todo mundo. No hay nadie en este mundo que no necesite escuchar la palabra de Dios. Lo que sucede es que a veces endurecemos nuestro corazón y negamos la entrada a la palabra de Dios. Pero cuando el Espíritu Santo te toque, vas a entender de lo que te estabas perdiendo. Vas a entender la grandeza del Dios que tenemos tú y yo. La grandeza de ese Dios vivo que podrá pasar el mundo, la tierra y todo el tiempo, pero Él es para siempre. Él es eterno. El tema de hoy, te voy a hacer una pregunta y bueno, hay por ahí un versillo que todos los cristianos sabemos o recitamos y decimos: Dios es bueno todo el tiempo y todo el tiempo Dios es bueno. Lo recitamos, ¿verdad? No lo sabemos de memoria. El problema es que a veces se nos olvida. Y se queda en palabras y se nos olvida que eso que estamos declarando es una verdad. Porque ¿quién puede decir que Dios es bueno? Levanta tu mano si tú puedes decir que Dios es bueno. ¿Ok? ¿Y cuándo es bueno Dios? ¿Todo el tiempo? Y entonces, ¿por qué cuando las cosas no nos salen, pensamos que Dios, pues, es malo o ya no le olvidamos o ya no quiere saber nada de nosotros? O quizás pensamos: ay, me he portado tan mal que, híjole, Dios me está castigando. Pero si Dios es bueno y es bueno todo el tiempo, ¿por qué te tendría que castigar? ¿En qué corazón bueno cabe el pensamiento de castigo o de venganza? En ninguno. Y en el corazón de Dios, que es un corazón perfecto, muchísimo menos. Vamos a ir al Salmo 118, por favor. Todos busquen en sus Biblias. Ya lo sabes que si no traes Biblia, en las repisas puedes tomar una. Para eso están. No necesitas pedir permiso, tómala y busca el Salmo 118. ¿Me dicen amén cuando lo tengan? Amén, ok. Fíjense bien,
Salmo 118, versículo 1. Alabad a Jehová porque Él es bueno. A ver, repite conmigo. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Repítelo. Él es bueno y para siempre es su misericordia. ¿Qué significa esto? Yo estoy declarando aquí que mi Dios es un Dios bueno y que sus misericordias son para siempre. Es decir, nunca, nunca, nunca se detienen. Nunca se acaban. Imposible que se acaban. En el versículo 2 dice: diga ahora la congregación Jesús Rocafuerte que para siempre es su misericordia. Amén, amén. Diga ahora la casa de Aarón que para siempre es su misericordia. Van 3 veces. Digan ahora los que temen a Jehová que para siempre es su misericordia. ¿Por qué crees que el salmista, mejor dicho que el Espíritu Santo hablando a través del salmista, nos hace que repitamos muchas veces: para siempre es su misericordia? ¿Para qué crees? Para que en tu corazón se quede grabado que el Señor nunca, nunca detiene su mano para darnos lo que necesitamos. Nunca, para siempre es su misericordia. En este salmo se menciona esa frase 4 veces, creo, pero en el Salmo 136, esa misma frase de Dios es bueno y para siempre su misericordia se repite 26 veces. Verso por verso. En el Salmo 136. Te los voy a dejar de tarea y anótalos. Leer toda la semana, todos los días, Salmo 118 y Salmo 136. A ver si se nos queda en la cabeza y en el corazón que Dios es bueno, siempre, y que para siempre es su misericordia. Porque eso tiene que quedar grabado en nuestro corazón. Y te voy a decir por qué. Porque muchas veces nosotros le pedimos al Señor algo, lo que tú quieras, no sé, lo que haya en tu corazón. Lo que tú necesitas en tu corazón, lo que tú anhelas, lo que tú deseas, lo que tú crees que es bueno para ti, y se lo pides a Él. O para ti, o para tu familia, o para algún miembro de la familia. Sanidad, libertad, abundancia, y no me refiero solo al dinero, prosperidad, salud familiar, reconciliación, no sé. Podemos irnos toda la mañana enumerando cosas que nos faltan. Falta de perdón, culpa. Y cuando sentimos esas cosas, decimos: Señor, ayúdame por favor. ¿Y tú qué crees? ¿Que el Señor te escucha o no te escucha? Claro que te escucha. El Señor siempre tiene su oído atento a nuestros clamores, porque somos su pueblo. Su palabra dice: clama a mí y yo te responderé. Pero ¿qué sucede? A veces, de alguna manera, en actitud muy espiritual lo hacemos. Y podemos caer de rodillas y llorar y decir: sí, Señor, yo confío en ti, Señor, todo lo que tú dices es verdad. Y puede ser cierto, yo no dudo que en tu corazón lo creas. El problema es que en cuanto empezamos a caminar, se nos baja la pila de ese pensamiento. No es exclusivo ni tuyo ni mío, Esto nos sucede a todos. Si tú crees que un pastor está exento de esto, no es así. No es así.
Muchas veces uno piensa, pues ¿qué estoy haciendo mal, Señor? Y el Espíritu Santo nos habla. Y si estamos haciendo algo mal, nos lo revela. Nos dice, esto es lo que estás haciendo mal. Pero resulta que conforme avanza el tiempo, me pasa como al pueblo de Israel. Recuerdan que fue sacado de Egipto, venían los soldados detrás de ellos, cruzaron el Mar Rojo. Y cuando cruzaron el Mar Rojo, dice la palabra que ellos vieron a todo el ejército egipcio ser tragados por el mar. El mar se los tragó a todos. Ellos podían ver quizás cómo flotaban los caballos, los cuerpos, los carros de los egipcios. Ellos habían sido librados de manera milagrosa y poderosa por la mano de Dios. Y si tú te vas a Éxodo, vas a ver que después de esto empezaron a danzar y a alabar y a cantar y a ponerse felices y a declarar que Dios había echado a la mar a los carros del faraón, a todos los soldados. Eso lo puedes ver en Éxodo, creo que es Éxodo 4, no estoy seguro, pero lo puedes ver allí. Pero ¿cuánto tiempo les duró ese júbilo? Muy poquito, exactamente. Porque empezaron a caminar por el desierto y a los 3 días ya estaban. ¿Para qué nos trajiste, Moisés, a morir al desierto? Nosotros también que estábamos allá en Egipto, allá nos daban de latigazos, pero se sentía bien bonito. Allá nos pisoteaban, pero la suela estaba suavecita. Allá nos golpeaban, pero tenían guantes en los puños. ¿Para qué nos sacaste a morir acá si nos podíamos morir allá? Y dice entonces que que tuvieron sed y que llegaron a las aguas. ¿Y si se acuerdan cómo se llamaban esas aguas o qué nombre le pusieron? Mara, porque eran aguas amargas. ¿Por qué eran amargas? Eran amargas porque la carga emocional que venía sobre de ellos fue de peso. Y es que, ¿sabes qué? Cuando nos movemos por las emociones, siempre vamos a cansarnos de caminar. Siempre. Porque las emociones llega un momento que llegan a ser tan grandes y tan pesadas que ya no puedes caminar con ellas encima. Pero tenemos nosotros como seres humanos un gran defecto. Somos emocionales. Y yo siempre le digo a la gente, lo que vayas a hacer, hazlo tranquilo, ora primero, pide dirección y no hagas nada por emoción. ¿Y por qué crees que te lo digo? Nada más porque, ay, el pastor, qué fácil es. Pues sí, como él no está viviendo esto. Mi hermano, toda mi vida antes de conocer al Señor, yo viví igual que muchos de nosotros, de emociones. Hay hasta canciones que se llaman así, ¿verdad? ¿O no, Javier? Emociones o algo. Hay hasta canciones que hablan de eso y romantizan las emociones. Pero sabes una cosa, las emociones nos llevan a un sufrimiento inevitable. Siempre que tú te mueves y actúas por emoción, vas a terminar sufriendo. Así es esto. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues hacer a un lado mis emociones. ¿Es fácil? No, no es fácil. No es fácil. Por eso, hace unos minutos estábamos cantando alabanzas que hablaban de eso, de creer y pensar y meditar en que Dios es fiel, de que Dios puede hacerlo, de que Dios me escucha, de que mi confianza está puesta en Él y no en lo que yo puedo hacer. Porque ¿sabes qué? El problema del pueblo de Israel es el mismo que seguimos teniendo hoy. Empezamos a caminar y en cuanto vamos avanzando, ¿qué crees? Sale el ingenio de Oscar a querer hacer las cosas a su manera. Dios está preparando la bendición que tú pediste y empiezas a caminar y confías, y cuando se empieza a materializar, empieza a actuar nuestro yo.
empieza a actuar mi persona. Y entonces ya empiezo a depender de lo que yo puedo hacer, de lo que a mí se me ocurre, de lo que yo creo que es correcto, y se me olvida que cuando yo lo pedí, le dije, Señor, hazlo, tú puedes hacerlo. Y a medio camino, ay Señor, se me hace que ya le está regando, Señor. Ya no me gustó cómo vamos. Pero ¿sabes una cosa? La palabra nos lleva a confiar en el Señor. Fíjense bien, ¿eh? Si vamos al Evangelio de Juan 11, yo les estoy pidiendo y no lo busco, ¿verdad? Okay. Juan 11. Ese capítulo habla acerca de la muerte de Lázaro. Si lo conocen, todo el mundo conocemos la historia. Dice, voy a parafrasearlo, que Lázaro enfermó y María, la hermana de Lázaro, mandó llamar a Jesús. ¿Sí recuerdan eso? Mandó y fueron a buscar a Jesús y le dijeron, Señor, venimos de parte de Lázaro, tu amigo al que amas. Está enfermo y está en peligro de muerte. Y entonces Jesús, que Jesús nunca actuaba por emociones, ¿qué les dijo? Sí, está bien. Casi como, luego voy. ¿Cómo se puso María? ¿Cómo se puso Marta? Se molestaron con el Señor. Se molestaron con Él. Porque Jesús les dijo, esta enfermedad no es de muerte. O no es para muerte. Y entonces imagínate cuando regresó el mensajero y le dijo, pues ¿sabes qué, María? Dijo Jesús que luego venía. ¿Cómo crees que se puso María? Inmediatamente la emoción empezó a moverse en ella. Y cuando Lázaro murió y Jesús llegó, ¿qué le dijo? Si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Inmediatamente el reclamo. ¿Cuántas veces tú y yo le hemos dicho al Señor, Señor, si me hubiera respondido, no estaría pasando por esta? Si me hubieras escuchado, no andaría batallando, Señor. Yo sé que tú puedes hacerlo, pero por cuanto no lo hiciste, mírame. Mírame cómo estoy. Yo sé que aquí no pasa eso, ¿eh? Pero me han platicado de congregaciones donde la gente sí piensa así. ¿Y qué le dijo Jesús? Tranquila, tu hermano Lázaro no está muerto, él va a resucitar. Y luego Marta, no, sí, pues ya sé que cuando sea el día postrero él va a resucitar, pues todos vamos a resucitar, ¿verdad? Pero Jesús no hablaba de eso, Jesús hablaba de que lo iba a resucitar. Entonces, cuando tú te mueves en las emociones, es muy fácil echarle la culpa a Dios. Es muy fácil. Lo podemos ver en la Biblia en muchos capítulos y en muchos libros. Cuando Job le pasó lo que le pasó, ¿qué empezó a hacer? A reclamar, ¿no? Yo iba a las plazas y predicaba y ayudaba a la gente. Es más, Señor, acuérdate que hasta hacía sacrificio por si acaso mis hijos pecaban. ¿Y Job sabía que pecaban sus hijos? Sí lo sabía. Pues si dice la palabra que todos los días se reunían en casa de cada uno de ellos, eran 7 varones. Entonces dice que los 7 días estaban ocupados en pachanga. Pero Job decía, ay, mis hijos tan buenos, por si acaso en sus fiestecitas hacen algo malo, voy a hacer sacrificio. Por si acaso, porque mis hijos son buenos y bonitos.
Y a veces nosotros pensamos que somos así. Hacemos las cosas tan bien que decimos, Señor, si lo hice bien, ¿por qué? ¿Por qué me está pasando esto? Bueno, hay una razón para esto. Había una razón por la que el pueblo de Israel tenía que cruzar el desierto. Y había una razón por la que Dios permitió que Job perdiera todo. Y fíjense bien, Job perdió todo. Tú y yo no hemos perdido todo, ¿eh? Porque Job perdió a sus 10 hijos, perdió todo lo que tenía, camellos, vacas, chivas, ¿qué otra cosa? Sembradíos, todo lo que tenía, todo lo perdió. ¿Quién de nosotros ha perdido absolutamente todo? Absolutamente, bueno, no perdió todo, le dejó a su mujercita. ¿Pero qué crees que hizo la mujercita? Cuando lo vio le dijo, maldice a Dios y muérete. ¿Por qué? Porque le estaba diciendo, ya ves, tú tan bueno, ahí está tu Dios. O sea, le dejó un cuchillito de palo, decimos aquí en México, ¿verdad? Que le estuviera chácata, 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 chácata. Como dicen que el cuchillito de palo no corta, pero cómo fastidia, ¿verdad? Así estaba la mujer de Job. Chácata, 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 chácata. ¿Hasta cuándo? Hasta que Job entendió que así como Dios lo había bendecido, Dios tenía el derecho de quitarle todo, si así le placía a él. ¿Para fastidiarlo y lastimarlo? No. Para que Job entendiera quién es Dios. Para que Job entendiera de quién debía depender. Para que no creyera que por andar de buena gente predicando ya era suficiente para merecer lo que él tenía. Para que no creyera que por medio de sacrificio podía ganarse la voluntad de Dios. Y eso nos pasa a nosotros muy seguido, mi hermano. A veces pensamos que por lo que hacemos, Dios nos tiene que tratar muy bien. Dios es bueno, ciertamente. Nos trata bien a todos. Nos trata mejor de lo que merecemos. El martes en la reunión que tenemos en casas, hablábamos de algo de eso también. O sea, Dios no nos da lo que merecemos, porque si nos diera lo que merecemos, miren, ahorita en un segundo, todos nos vamos fulminados, partidos por un rayo, porque eso es lo que merecemos, ¿eh? Y el que diga que no, que levante su mano. ¿Verdad que nadie se anima a levantar la mano? Porque eso es lo que merecemos. Cómo nos portamos, cómo vivimos, cómo actuamos. Vivimos constantemente caminando en el error, pero aún así queremos que Dios nos bendiga. Entonces, ¿qué es lo que permite Dios? Dios permite que pasen todas estas cosas para que tú y yo volteemos a Él y reconozcamos que únicamente en Él vamos a encontrar la respuesta, en nadie más. Ni en el psicólogo, ni en el trabajo, ni en la cuenta del banco, en ningún lado vamos a encontrar la respuesta, sino de Dios, de parte de Dios. Y a veces este proceso nos da de topes y de cabezazos y de tropiezos como nunca lo imaginamos quizás. A veces tenemos que caer hasta el fondo para que ya no quede nada más a dónde bajar y la única opción sea voltear hacia arriba. Cuando ya te topas, imagínate, vas escarbando y te topas con un piedronón y ya no puedes seguir escarbando. ¿Qué te queda? Voltear para arriba. Pero eso depende de nosotros. Porque el pueblo de Israel, ese viaje que iba a hacer era de 2 meses. Pero sí sabes cuánto tardó, ¿verdad? 40 años.
Imagínate. ¿Y por qué tardaron 40 años? Porque eran tosudos. Tosudos, traducido al jalisciense, es cabezones. Necios, tercos. Ya no les sigo, pero eran tosudos. ¿Cuántas veces tú y yo hemos sido esos tosudos? ¿Cuántas veces? Muchísimas veces. Y hay algo en el libro de Esdras, capítulo 3, versículo 11. Cuando el pueblo de Israel salió de cautiverio y les dieron permiso y los medios para reconstruir el templo. Tres 11. Déjenme buscarlo yo, que luego ahí me pongo a la carrera. Esdras, Nehemías, está después de Crónicas, Esdras 3, 11. Cuando el pueblo supo que iba a reconstruir el templo y que empezaron a colocar los cimientos, porque el templo no ha sido destruido, ¿verdad? Entonces empezaron a poner los cimientos, dice en Esdras 3:11, y cantaban, alabando y dando gracias a Jehová y diciendo, porque Él que es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Dice, y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, ¿qué hacían? Lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría, y no se podía distinguir el pueblo, el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos. No sé si te estás imaginando la escena. Imagínate todo el pueblo cantando y alabando, así como ahorita hace rato estábamos todos, cantando y alabando, dando voces de júbilo, declarando que Dios es bueno, declarando que su misericordia es para siempre, y algunos lloran, otros se caen, otros alaban, otros cantan, unos lloran de gozo, otros lloran de tristeza. Yo he llorado de ambas cosas, no sé tú. Me ha tocado llorar de tristeza porque hay amargura o hubo amargura dentro de mí, y ese lloro saca toda la tristeza y toda la amargura. Pero hay un lloro que es de gozo, cuando tu corazón está tan lleno del Señor que no se puede ya contener dentro de sí y tiene que salir como lágrimas. Pero dice la palabra que no se distinguía entre los que lloraban de gozo y los que lloraban de tristeza. Algunos de tristeza recordando cómo era el templo antes de, pero otros de gozo porque lo recordaban y decían, lo vamos a volver a levantar por la gloria del Señor. ¿Cuándo has pensado tú que la situación que estás pasando, aunque sea triste, es para volver a levantar el templo del Señor? Porque tú sabes que el templo del Señor no es este edificio, no son ladrillos ni son piedras. ¿Dónde está el templo del Señor? En mí, en mi corazón. Entonces, si yo entiendo que Dios me está dando una oportunidad de reconstruir ese templo que yo mismo derribé dentro de mi corazón, ¿cómo tendría que estar yo llorando?
de gozo, de la oportunidad que me está dando el Señor de volver a levantarme, así como lo hizo con Job. Cuando Job entendió todo esto, que dejó de reclamarle a Dios y que le dijo, Señor, pues cuando menos me hubieras avisado que me iba a pasar esto. Y que Dios habló con él. ¿Sí recuerdan más o menos qué le dijo? ¿O no? Habló con él y le dijo, a ver, Jobcito, ven para acá. A ver, Oscarito, ven para acá, mijito. Tú preguntas que por qué no te pedí consejo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Dónde estabas tú cuando yo formé las estrellas y los cielos? ¿Dónde estabas tú cuando yo hice las Pléyades? ¿Dónde estabas? El Señor te pregunta lo mismo hoy. ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estaba yo cuando Él creó todo el universo? Si en ese tiempo que lo creó todo no nos pidió consejo, ¿cómo se te ocurre que nos va a pedir consejo hoy? Mijo, ¿estás de acuerdo? Mijito, ¿estás de acuerdo si te quito tu casa? ¿Estás de acuerdo si te llevo a tus hijos? ¿Qué contestarías tú? No, pues claro que no, ¿verdad? ¿Y por qué crees que no te preguntó? Porque Él ya sabía que tú ibas a decir que no. Y si tu no estorba su propósito y su plan, perdóname, mi hermano, pero nuestro no lo va a hacer a un ladito. Y va a decir, con permisito, mijo, que mi plan es este. ¿Y nos va a doler? Sí, nos va a doler. Definitivamente sí. Pero tenemos que entender. Cuando Job entendió eso, ¿cuál fue su respuesta? De oídas te había oído, mas hoy mis ojos te ven. Cuando tú y yo entendemos esto, entonces podemos decir, ¿sabes qué, Señor? Perdóname. Yo había escuchado de ti. Yo habías venido los domingos y el pastor habla mucho de ti. Yo he leído y la Biblia habla muchísimo de ti. Toda la Biblia habla de ti. Yo había escuchado sermones, prédicas, mensajes en el internet que hablan de ti, pero nunca te había visto de frente. Nunca lo había hecho. Hasta hoy que entiendo, hoy puedo decir que te estoy viendo. De oídas te conocía, pero hoy mis ojos te ven. Y cuando eso sucede, ¿sabes qué va a pasar? ¿Qué le pasó a Job después de eso? Dios le regresó todo multiplicado. Bueno, a la mujer no, porque esa no se la había llevado. Esa, acuérdense que nomás era una. Pero tenía 10 hijos, 7 varones y 3 mujeres. Le dio otros 7 hijos y otras 3 hijas. Le duplicó las chivas, las vacas, los bueyes, las yuntas, las tierras, todo se lo duplicó. Le dio más de lo que él tenía antes de. Y dice la palabra que de las 3 hijas de Job eran las más hermosas de toda la tierra. ¿Quién de las mujeres que están aquí el día de hoy le gustaría que se dijera así en la palabra de ustedes? Eran las más hermosas de toda la tierra. Yo creo que a todas, ¿verdad? No creo que a ninguna le molestaría que Dios dijera eso. Estas hijas mías son las más hermosas de toda la tierra. ¿Pero qué tuvo que pasar? Job tuvo que perder todo contra su voluntad, porque él no quería, él no sabía. Cuando lo entendió, Dios lo bendijo. ¿Con qué lo bendijo? Con toda la bendición que él tenía preparada para él. Así como a ti y a mí nos va a bendecir con toda la bendición que tiene lista para nosotros.
con todo lo que Él tiene. Dice la palabra que Él nos va a bendecir conforme a sus riquezas en gloria. ¿Y qué riquezas tiene Dios? Todas, mi hermano. Porque ¿sabes qué? Tu casa, tu carro, tu dinero, tu vida, tu salud, le pertenecen a Él también, ¿eh? Si tú crees que eres dueño de eso, estás muy equivocado. No somos dueños de nada. Y miren que si hablamos de salud, todos sabemos que en un momento la salud cambia y se termina, y cuidado. Como dicen los muchachos, no te la acabas con todo lo que te tienes que gastar para recuperar tu salud. Entonces, ¿depende de mí mi salud? No. ¿Depende de mí haber amanecido hoy respirando? No. ¿Depende de mí el auto, la casa, el dinero que tengo en el banco? No. Porque en un instante todo se va. Entonces, si yo reconozco que todo depende de Él, entonces lo que tengo que hacer es conocerle y aceptar cuál es el plan suyo para mi vida. Y dice la palabra también que sus planes son mejores que los nuestros, ¿eh? Tú estás esperando una casa de un piso y Dios te quiere dar una mansión de 20 recámaras. Tú estás esperando tener para comer mañana y Dios te quiere dar para que tengas lo suficiente y aparte puedas dar. Pero nosotros nos esclavizamos buscando el pan de cada día. Fíjense bien, la oración del Padre Nuestro que dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que ese pan ya está puesto, ya está hecho. Tú no lo tienes que buscar, ese ya está. Dios ya lo proveyó, pero nos empeñamos en andar detrás del filete, como dicen. Yo me acuerdo de alguna caricatura que vi una vez, no sé qué personaje era, pero llevaba un caballo, el caballo iba jalando la carreta y él llevaba una vara así con una zanahoria. ¿Sí ubican ustedes esa escena? Y el caballo, por alcanzar la zanahoria, empezaba a caminar. ¿Y cuándo la alcanzaba? Nunca. Y así nos pasa a nosotros. Estamos yendo detrás del filete, detrás del pollito, detrás de la zanahoria y no la alcanzamos nunca. Porque además, si la llegáramos a alcanzar, nos pasaría lo que al pueblo de Israel. Esa comida o ese trago sería un trago amargo. Amargo. Porque nuestra emoción nos lleva a conseguir aquello. Y nada más hagan memoria ustedes de todas las cosas que en un momento dado hemos hecho, y digo hemos, porque también yo no estoy exento, que hemos hecho y que al momento de conseguirlas te das cuenta como que, pues sí es lo que yo quería, pero no, ahora quiero aquello. ¿Verdad? Te compraste una camisa muy bonita y ya te la pones y dices, sí, está, qué bonita está, qué padre, me la gané con mi esfuerzo. Qué chido soy yo. Y luego sales y ves que pasa alguien y dices, está más bonita que ella. ¿Verdad? Las mujeres no se digan. Los zapatos, olvídense. Mejor no sigo porque luego se van a enojar conmigo. Pero ¿cuántas veces alcanzamos aquello que según nosotros era el objetivo alcanzar? Y cuando lo alcanzamos, encontramos que eso no nos satisface totalmente. Sabe amargo. ¿Por qué? Porque lo buscamos en la emoción. Pero cuando reconozco que las cosas vienen de Dios, ¿qué pasa conmigo? Soy agradecido. Señor, gracias. Miren, le voy a platicar así rapidito. Nosotros tenemos que pagar la renta de nuestra casa mañana.
Ayer no teníamos el dinero. ¿Pero qué creen? Dios movió lo que tenía que mover y ayer en la tarde, ¡ping!, cayó el dinero. Cuando nosotros ponemos todo en manos de Dios, no digo que no trabajemos, porque nosotros sí trabajamos. Mi esposa tiene su trabajo, yo tengo el mío. Pero a lo que quiero que lleguemos es a que entiendan esto. Tú puedes tener tu trabajo, pero si yo pongo mi confianza en el trabajo me va a fallar. Si yo pongo la confianza en alguien que me tiene que pagar o me tiene que contratar, me van a fallar. Porque quiero decirte que tenía otra opción que supuestamente era muy segura, y cuando hablé con mi cliente le dije, oye, fíjate que en febrero nos vemos, señor. En febrero, si yo necesito el dinero para mañana. Dije, bueno, ni modo, señor, pues por aquí no fue. Pero al ratito otra persona, oiga, pum, ahí está. Entonces, ¿qué es lo que quiero que entiendas? Que no importa a qué te dediques, no importa qué trabajo hagas, si tu confianza está en el trabajo, estás mal, porque te va a fallar y te va a dejar colgado de la brocha, como dicen los pintores. Te quitan la escalera y te tienes que agarrar de la brocha. ¿Y cuándo te vas a agarrar de la brocha? Nunca, te vas a ir con todo y brocha hasta el suelo. Pero cuando tu confianza está en Dios, Él lo va a hacer. Hace rato cantábamos, sé que lo harás otra vez. Cuando tú pones tu confianza en Dios, Él no deja de sorprenderte nunca. Nunca. Por eso en el Salmo 136 dice 26 veces, Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Pero necesito creerlo en mi corazón. Si yo no lo creo en mi corazón, no funciona. Si yo no lo declaro en mi persona, no funciona. Si yo nada más digo, pues sí, pues a él sí le ayuda, pero a mí no, no funciona. Dios es bueno para mí y para ti. Y la misericordia de Dios es para mí y para ti también. No estás excluido, simplemente como el pueblo de Israel, se te olvida lo que Dios ya hizo alguna vez por ti. Porque de los que estamos aquí presentes, yo me atrevo a decir que no hay uno solo que no haya recibido un milagro de Dios. Pero se nos olvida que un día lo hizo. Se nos olvida. Y entonces empezamos a reclamarle, Señor, ¿por qué? Si yo soy tan bueno, si yo me porto bien, soy muy chambeador, Señor, y no veo dinero. Trato muy bien a mi familia y no me quieren. Pero se nos olvida lo que Dios hizo en un momento dado por nosotros. Voy a terminar. Vamos yendo al libro de Lamentaciones. No nos vamos a lamentar, ¿Qué dices? Lamentaciones, pastor. No, ya no quiero. También que íbamos exactamente. En el libro de Lamentaciones, Jeremías, Lamentaciones, ¿qué les dije? 3, no, sí, Lamentaciones 3. Jeremías escribe, y vamos a leer desde el versículo 22. Fíjense bien, nuevamente, a ver si se nos queda grabado. ¿Ya llegamos allí? ¿Me dicen amén? Muy bien, dice. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Es decir,
porque Él nos da, no hemos sido consumidos y nos ha dado más vida y nos ha dado más oportunidades. Una y otra vez. ¿Por qué? Porque nunca decayeron sus misericordias. Es decir, la mano de Dios nunca flaqueó, nunca se debilitó, nunca se ha decaído, nunca se ha cansado de darnos. Nuevas son cada mañana. ¿Qué cosa? Las misericordias. Dice además, grande es tu fidelidad. ¿Por qué podemos confiar en Dios? Porque Él es fiel. Dice el 24, mi porción es Jehová, dijo mi alma. Es decir, mi alma ya está convencida de eso. Y por cuanto está convencida, mi alma me dice a mí, a mi razón, me dice, ¡hey! Como dijimos, tosudo, cabezón, ¡hey! Entiéndelo. Espera en el Señor. Él es tu porción. Y la porción del Señor para ti es tan grande que no te la vas a acabar. No te la vas a acabar. Pero tienes que escuchar a tu alma, porque tu alma quiere convencerse de que Dios es bueno, es grande y es fiel. Y en el 25 dice, fíjense bien, bueno es Jehová a los que en Él esperan, al alma que le busca. Y dices, ya no me gustó. Entonces le tengo que buscar, ¿verdad? ¿Para qué? Pues para que la bondad de Dios venga sobre mí. Si yo no le busco, olvídate, vas a ver pasar las bendiciones por un lado y por el frente tuyo así. Vas a decir, ay, ese yo lo quería. Ella va. Porque no le buscas. Porque si le buscas, ¿qué crees? Lo vas a encontrar. Y si lo encuentras, sus riquezas en gloria son tan grandes que no te vas a poder acabar todo lo que hay para ti. Pero si no le buscas, tú vas a estar afanado acá, queriendo hacer. Y Dios allá, esperándote, diciendo, ¡hey, Oscarito, voltea para acá! ¡Hey, aquí estoy! Búscame, voltea a verme. Y tú, clavado en el trabajo. Clavado en tus cosas, lo tengo que conseguir, le voy a hablar a fulano, le voy a hablar a perengano, le voy a decir a sutanito, ven. Y Dios, ¡hey, voltea! Yo te voy a decir cómo lo hagas. Y tú, no, yo acá, yo puedo. Y luego si ves psicología o ves videos ahí motivacionales, dicen, tú puedes, cree en ti, confía en ti, todo lo vas a poder. No se rían porque sí lo han visto. Sí lo han visto. Eso te dicen. ¿Y de qué te das cuenta de que sales tú motivado? ¡Wow! Hoy sí voy a poder. Hoy voy a salir al mundo y me lo voy a comer a mordidas. Chiquito se me hace el mar para hacer un buche de agua. Así decían en mi tiempo. No sé si ahorita siguen haciendo buches de agua. Pero chiquito se me hace el mar para hacer un buche. ¿Sí? Y a la primera de cambios, el primer tropezón, y ya estás todo. Déjame, regreso a la casa a ver otro video para motivarme. Digo, no estoy hablando de nadie, ¿eh? Por si alguien dice, me vio, no los vi. Lo supongo, me han platicado que así es. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la respuesta? Mi hermano, deja de estar clavado en tus cosas y voltea y ve al Señor. Búscalo, espera en Él. No esperes en ti, no esperes en el gobierno, no esperes en las personas, no esperes en el pastor, menos que nadie. El pastor no te va a ayudar para nada.
Busca y espera en el Señor. Esa es la respuesta. Si hoy venías buscando una respuesta, allí la tienes. ¿Y sabes qué? ¿Quién tiene más de 10 años de cristiano? Levante su mano. Ok. ¿Quién tiene 5 años para abajo de cristiano? Ok. ¿1 año? ¿Nadie? Bueno. ¿Sabes una cosa? Yo estoy seguro que en esos 5 años o más de 10 años te lo han dicho muchas veces. Te lo han dicho muchas veces. Pero dice el Señor, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo. Yo quisiera estar como Juan en la última cena, en la Santa Cena. ¿Cómo dice la palabra que estaba Juan? Recargado, recostado sobre el pecho de Jesús. ¿Qué crees que escuchaba Juan? El corazón de Jesús. Yo quisiera estar así de cerca de Dios. Y yo sé que tú también. De tal modo que yo pudiera escuchar su corazón. Porque si yo escucho su corazón, voy a entender que lo que sale de ese corazón es amor, providencia, cuidado, misericordia, paz, perdón, salvación. Si estas palabras no te hacen clic, créeme, hermano, que estás muy lejos del corazón de Dios. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Como decía David, y con esto termino, este salmo no lo traía ahí anotado, pero con esto termino. David decía en el Salmo 103, bendice, alma mía, a Jehová. ¿Y luego qué más dice? ¿Ya lo encontraron? Salmo 103, bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. No dice bendiga mi boca, no dice bendigan mis manos, dice bendiga todo mi ser su santo nombre. Y luego repite, bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Todo eso que Dios ha hecho en un momento dado por ti, no se te olvide nunca. No se te olvide, porque eso te va a permitir confiar y esperar en el Señor. Amén. Amén. Vamos a darle un aplauso al Señor y vamos a ponernos de pie porque vamos a cantar una alabanza para despedirnos.